que la pandemia del coronavirus y su parón económico, unidos a la crisis humanitaria ya existentes, han creado una tormenta perfecta que amenaza con desencadenar hambrunas de proporciones bíblicas. Este es un tema muy delicado. La enfermedad ha llegado a un momento ya muy frágil para el sistema humanitario y que sus efectos van a causar estragos alrededor del mundo, decía el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. Permítanme, por favor, presentar a María Teresa Nogales. Ella es experta en seguridad alimentaria y nos acompaña para poder entender todo lo que estamos viviendo. María Teresa, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo. También me gustaría compartir contigo un estudio desde la Fundación Alternativa sobre cómo percibimos el tema de alimentos en el país, pero obviamente escuchar un informe del representante máximo del Programa Mundial de Alimentos ante la ONU sobre una pandemia de hambre es realmente preocupante. María Teresa, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, Jimena, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y por la atención a este tema tan importante y, como dices, tan delicado, ¿no? Bueno, sí, indudablemente el representante del PMA hizo esas declaraciones el día de ayer. Creo que es importante contextualizar un poco desde dónde él parte de este análisis, ¿no? Actualmente en el mundo, indudablemente, hay más de 100 millones de personas que están viviendo en situaciones críticas en cuanto al tema de alimentación, pero es importante notar que estas personas y estas situaciones de hambruna giran en torno principalmente a áreas de conflicto armado y conflicto civil. En ese caso, digamos que nosotros como país no necesariamente entramos a esa categoría, entonces creo que indudablemente el impacto económico que va a tener la pandemia del COVID-19 va a afectar ciertamente a gran parte de nuestra población y a nuestra economía a corto, mediano y largo plazo, pero indudablemente Bolivia es un país resiliente, es un país además con mucho conocimiento productivo y si bien nuestros sistemas alimentarios antes de la pandemia estaban en un estado de vulnerabilidad y un poco abandonados realmente por el Estado y el sector privado, indudablemente estamos viendo que frente a la pandemia el Estado y los actores fundamentales de nuestras cadenas alimentarias están pudiendo hacer una articulación y una coordinación para tratar de hacer llegar alimentos a la mayor cantidad de población posible, ¿no? En ese marco creo que es importante recordar que en Bolivia nosotros gozamos del derecho constitucional a la alimentación y eso significa que todas las personas, irrespectivamente de cualquier diferencia, deben gozar del derecho a la alimentación, o sea, deben poder acceder a alimentos en suficiente cantidad y variedad para satisfacer sus necesidades, ¿no? En cuanto a eso, ciertamente cuando se anunció que iba a haber la cuarentena, desde Fundación Alternativas nos hemos preocupado por realmente tratar de elevar las sugerencias necesarias ante diferentes tomadores de decisión para que justamente se tomen las previsiones necesarias para garantizar el funcionamiento sostenido de nuestras cadenas alimentarias, ¿no? Y complementariamente a eso era importante empezar a conocer qué es lo que está viviendo la ciudadanía realmente en los diferentes municipios del país. Y para eso justamente desde la Fundación lanzamos la encuesta de percepciones ciudadanas en torno al abastecimiento de alimentos en Bolivia. Hasta la fecha estamos ahorita actualmente en la 5ª semana de recolección de datos. Hasta la semana pasada, bueno, habíamos podido llegar a aproximadamente 79 municipios de diferente índole. Hemos podido llegar a las 10 ciudades capitales, a las 9 capitales y el Alto, adicionalmente a municipios intermedios y a municipios rurales, ¿no?
Y ahí, bueno, creo que lo más importante es resaltar que indudablemente no hay una escasez como se podrá estar dando en otras partes del mundo, pero sí indudablemente hay menor variedad de alimentos, ¿no? Menor variedad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y también, de cierta forma, hay cantidades más reducidas de alimentos, ¿no? Pero ahí creo que es importante hacer notar que principalmente la ciudadanía reclama por los precios que han subido, ¿no? Adicionalmente, la restricción vehicular que impide que muchas personas puedan acceder a centros de abasto. Pero bueno, en torno a eso, creo que en muchos lugares del país los gobiernos municipales están disponiendo de mercados móviles y otros mecanismos que permiten que los alimentos se acerquen hasta donde están concentradas las poblaciones, ¿no? Pero bueno, ahí indudablemente también hace notar la ciudadanía que principalmente lo que está haciendo falta en sus barrios, en sus comunidades, principalmente gira en torno a la carne, la fruta y la verdura, ¿no? Creo que es importante notar que en especial los municipios rurales están pasando por una situación mucho más compleja, que tal vez es una situación que podemos obviar porque muchas veces las personas asumen que en las áreas rurales se producen alimentos y por lo tanto no existe el riesgo de que falten alimentos, ¿no? Sin embargo, lamentablemente sí, en muchas comunidades rurales están faltando alimentos. Indudablemente la falta de conectividad vial también genera un factor más que perjudica la transitabilidad de los alimentos. Y bueno, ciertamente ha habido mucha confusión en el momento de la declaración de la cuarentena, lo cual ha interrumpido, aunque sea momentáneamente, las cadenas alimentarias, ¿no? Y esa interrupción, por más corta que puede haber sido, realmente sigue teniendo repercusiones, sigue habiendo mucha falta de información, todavía hay mucha confusión en cuanto a los permisos para el transporte de alimentos, quiénes pueden realmente acopiar alimentos, transportarlos, traerlos a las ciudades. Y adicionalmente tenemos entendido que las personas que llegan de las áreas rurales están teniendo dificultad de reabastecerse ellos con los alimentos que demandan en su comunidad, ¿no? Que principalmente gira en torno también a alimentos secos, abarrotes y este tipo de productos. María Teresa, si me permites hacerte una consulta, hablando ya de las unidades agropecuarias, por ejemplo, de las unidades productivas agropecuarias de carácter familiar que están en el país, ya que estamos hablando ahora, nos estamos concentrando en lo que ocurre con nuestra realidad. Vamos con la realidad de las unidades productivas agropecuarias de carácter familiar en tu calidad de experta en seguridad alimentaria. Estas unidades constituyen aproximadamente 1/3 de la población boliviana y generan el 40% del volumen y valor de la producción agropecuaria nacional. Y siendo este uno de los sectores más empobrecidos y vulnerables, ¿crees tú que se están atendiendo, por ejemplo, los esfuerzos para la agricultura familiar para que se pueda continuar alimentando a las familias bolivianas en este periodo crítico de la pandemia? Sí, gracias. La verdad, creo que esta pandemia justamente nos ha llamado a revalorizar al sector productivo. Creo que es en cuanto a digamos, malas noticias, creo que ahí en realidad se presenta una oportunidad para realmente empezar a prestarle atención a un sector que ha estado olvidado por muchísimo tiempo. Creo que en este tiempo se han generado reconexiones muy importantes entre justamente las asociaciones productivas y los representantes de las unidades productivas. Y creo que a mediano y largo plazo se tienen que mantener esas relaciones, se tienen que aprovechar las articulaciones que se han ido generando en las últimas semanas, justamente para garantizar abastecimiento.
Y creo que es importante que a partir de estas nuevas relaciones que se están dando entre el sector productivo y el Estado, creo que es importante que se empiece a hacer una planificación de inmediato para garantizar que la labor de la siembra tenga continuidad, porque como bien sabemos, esta posiblemente no sea la única cuarentena a la cual tengamos que enfrentar, y por lo tanto es importante que frente a interrupciones en las cadenas alimentarias en todo el mundo, realmente Bolivia vaya invirtiendo en generar lo que desde Fundación Alternativas llamamos sistemas alimentarios integrales, que justamente trata de abarcar el sistema alimentario en toda su integralidad, porque más allá de solamente apoyar al productor, es importante generar una fluidez a lo largo de la cadena, y eso significa realmente trabajar con acopiadores, reconocer el rol importante del sector de transporte, ¿no? Y toda la infraestructura que requiere también ese sector para poder hacer su trabajo, y obviamente también significa e implica la participación del sector gremial, que al final es la cara de la alimentación para la ciudadanía, porque es la persona con la que interactúa la ciudadanía para adquirir sus alimentos, ¿no? Entonces ahí creo que es importante, dentro del margen de nuestras posibilidades en esta cuarentena, y frente a todas las medidas que se están tomando y todos los diferentes temas que ameritan atención en este momento, creo que es importante generar espacios de coordinación entre todos estos actores y el Estado en sus diferentes niveles, para ver realmente dónde están las necesidades inmediatas y dónde están las necesidades a largo plazo, las que requieren inversión inmediata y las que requieren inversión a mayor plazo, ¿no? Entonces, lo importante es realmente garantizar que nuevamente no se interrumpa el suministro de alimentos, y para eso hay que darle continuidad y hay que invertir no solamente en los procesos productivos y en la cadena logística, sino también en el desarrollo de ciertas capacidades de los actores que están llamados a la acción en este momento frente a esta pandemia, ¿no? Entonces, ciertamente Bolivia, dentro de su marco normativo, apunta a lo que es la soberanía alimentaria, y creo que son momentos como estos que realmente ponen en tela de juicio cuánto avance hemos tenido realmente hacia el logro de esas metas, y creo que, como lo decía anteriormente, es un llamado a la acción para ahora empezar a valorizar el tema de nuestros sistemas alimentarios, empezar a identificar cuáles son las debilidades, cuáles son las necesidades y cuáles son todas las potencialidades que existen para que realmente desde el sector de la alimentación podamos inclusive generar un desarrollo económico local, que bueno, también sabemos que va a ser muy necesario en el corto plazo, justamente por el impacto económico que va a tener el COVID sobre nuestra economía, la economía de todos los países, ¿no? Con los decretos supremos que se promulgaron para combatir el COVID, precisamente se ha dejado muy claro y se ha pedido a los agricultores que continúen con su actividad de producción de alimentos, y esta tarea va a ser muy difícil de sostener en el tiempo si no se toman en cuenta varios de los factores de la complejidad de este sector en el país. En el corto plazo, tú mencionabas, María Teresa, un proceso de capacitación, pero también concientización hacia los agricultores respecto a qué es el COVID, por qué es necesaria la cuarentena en las ciudades. Ahora, los productores del campo tienen que contar también con las medidas de bioseguridad, contar también con acceso a los alimentos. ¿Qué pasa? Los productores deberían tener garantizado el acceso de agua potable, saneamiento. Sí, bueno, en realidad, más allá del decreto supremo, el acceso a esos servicios básicos son derechos constitucionales, y todo ciudadano de este país debería contar con esos recursos, ¿no? Probablemente en cuanto a los insumos de bioseguridad,
también todos los ciudadanos de este país deberían poder acceder a esos insumos y en realidad el Estado debería estar brindando facilidades de acceso a estos insumos justamente a estas personas que están siendo consideradas imprescindibles en esta situación, ¿no? Y en esta coyuntura. Creo que más allá de concientizar al productor acerca del COVID, porque creo que en realidad tienen mucho conocimiento acerca de la pandemia y los riesgos, a pesar de ello creo que están poniendo en riesgo, digamos, su seguridad para garantizar el bienestar del resto de la población. Entonces, más allá de concientizar a las personas acerca del COVID, yo creo que las ciudades y las comunidades que están demandando los productos de nuestros productores, sin querer ser redundante, son los que tienen que garantizar las condiciones para que las personas que están trayendo los alimentos puedan hacerlos con todos los resguardos de seguridad para precautelar su salud, ¿no? Entonces, en ese caso, es importante tratar de minimizar el contacto excesivo, obviamente, entre las personas que están llegando del área rural. Para esto, por ejemplo, Fundación Alternativas ha sugerido generar algunos centros de acopio en las áreas periféricas para que realmente las personas que están transportando alimentos no tengan que entrar hasta el centro de la ciudad para, digamos, incrementar su exposición a entornos riesgosos, ¿no? Creo que ahí también, obviamente, el momento en que salen de sus comunidades, ingresan a otros territorios, tienen los gobiernos municipales ¿no? Tienen que brindar justamente el equipamiento necesario y realizar las fumigaciones correspondientes y, bueno, también brindarles comodidades a estas personas que se están sacrificando para hacer llegar alimentos, ¿no? Y entre esas comodidades creo que, bueno, no es una comodidad, al final de cuentas, es garantizar que tengan acceso a los alimentos que ellos necesitan devolver a sus comunidades para que no falte nada también dentro de sus poblaciones, ¿no? María Teresa, el flujo de transporte de productos a las ciudades debe ser efectivo, debe ser garantizado. ¿Qué pasa con los municipios que se han encapsulado, por ejemplo? ¿Pueden limitar los accesos de productores que viven en el municipio, pero también los accesos de productores de otros municipios o comunidades que necesitan llegar hasta los mercados de determinada ciudad? Sí, bueno, me parece un tema súper importante y, como dices, muy delicado, ¿no? Hemos estado en contacto con varios municipios que justamente están tomando esa decisión, ¿no? De realizar un encapsulamiento. En esos casos, obviamente, lo que va permeando es justamente la falta de información, también la incertidumbre, la susceptibilidad. Para eso creo que es importante incrementar los esfuerzos de difusión de información. En las encuestas que hemos estado realizando, realmente nos sorprende que más del 60% de las personas encuestadas nos indican que sus municipios no están haciendo nada o no saben qué están haciendo sus municipios, ¿no? La verdad es que es difícil decir que un municipio no esté haciendo nada, entonces las respuestas que giran en torno a mi municipio no está haciendo nada, en realidad es un reflejo de la falta de información que circula en cuanto a qué acciones se están tomando, y no solamente desde el municipio, sino desde todos los niveles de gobierno y desde otros actores, ¿no? Agencias de cooperación, la empresa privada, entidades de la sociedad civil que también se están movilizando. Entonces, frente a una falta de información, obviamente se genera mucha susceptibilidad, ¿no? Y se genera mucho miedo e incertidumbre, ¿no? Entonces es natural que una comunidad busque protegerse y garantizar su bienestar y
indudablemente puede parecer muy lógico recurrir a un autoencapsulamiento para prevenir el ingreso de cualquier agente de riesgo, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante, como decía, incrementar los esfuerzos para difundir información, para que la población esté bien informada, para que la población sepa cuáles son realmente los riesgos y las acciones que se deben tomar. Y creo que adicionalmente el Estado tiene que tomar contacto con estos municipios que están proclamando estas medidas, porque tienen que, mediante ese tipo de contacto y comunicación, ir generando estrategias para garantizar que los productos que tienen que salir de ese municipio a mercados para justamente generar ingresos importantes para las familias productoras puedan salir con, digamos, nuevos mecanismos que se puedan diseñar para atender esa situación en particular, ¿no? Pero adicionalmente, no solamente se trata de sacar alimentos de una comunidad para llevar a otra, sino que también en ese contacto entre Estado central y gobierno municipal y autoridades indígenas, hay que preguntar también cuáles son las necesidades de ese municipio para garantizar que se puedan también movilizar los recursos necesarios para que llegue lo que necesita llegar a las personas que viven en ese territorio, ¿no? Entonces, creo que esa reciprocidad es fundamental en estos tiempos. Son cosas que a veces pueden pasarse por alto, pero creo que son fundamentales si realmente queremos garantizar el bienestar de todas las personas y en este caso garantizar el derecho a la alimentación de todos los y las bolivianas, ¿no? Una última consulta, María Teresa. ¿Se va a tener que garantizar, por ejemplo, la internación en el país de insumos para la producción agropecuaria que no la producimos en Bolivia? Sí, bueno, creo que entre otras cosas, sí, indudablemente hay que prever la compra de varios insumos que van a ser esenciales para justamente darle continuidad a las labores de siembra y a los ciclos productivos de los cuales vamos a depender por el próximo tiempo y bueno, en realidad para siempre, ¿no? Pero adicionalmente hay que prever, digamos, todo el combustible que se va a requerir para llevar a cabo estas labores. También es necesario ir preveyendo cuál es la infraestructura principal de la red vial fundamental que se va a utilizar en esta época. Hay que ver cuáles son los arreglos que hay que realizar en la red vial para justamente garantizar mayor fluidez. Y creo que además hay que revisar algunas de las medidas que se han tomado en esta cuarentena, porque creo que si indudablemente volvemos a entrar y salir de cuarentenas hasta el 2022, como se está pronosticando desde diferentes fuentes, ¿no? Es importante que aprendamos de las cosas que hemos hecho bien y las cosas que no hemos hecho tan bien, ¿no? En ese caso, toda esta burocracia en torno a los permisos de transporte para acopiadores y transportistas que están tratando de garantizar fluidez y abastecimiento hasta el último rincón del país, creo que sí, eso ha generado un entorpecimiento de los procesos y de las cadenas logísticas. Hasta hoy recibimos quejas en torno a justamente eso, ¿no? O sea, la dificultad de conseguir permisos, la intransigencia de la policía y las fuerzas militares en las carreteras, cuando obviamente un camión está cargado de alimentos, ¿no? Las multas que se están dando. Y digo que eso son cosas que hay que revisar porque indudablemente también este tipo de situaciones y este tipo de perjuicios genera desincentivos a las personas que realmente están dedicándole mucho esfuerzo a tratar de colaborar en esta coyuntura para que no falte nada en ningún lado, ¿no? Entonces, creo que
como bien dice, si bien hay que prever el tema de la compra de ciertos insumos, también hay que garantizar combustible y, como te decía anteriormente, creo que es importante conversar con los diferentes sectores que hasta la fecha se han estado movilizando como nunca antes para realmente garantizar que no nos falte nada, y hay que preguntarles cuáles son sus necesidades inmediatas y hay que tratar de resolver estas lo más antes posible. Ahí, por ejemplo, hay una foto. Hemos estado trabajando con un fotógrafo que ha podido circular a diferentes municipios del departamento de La Paz, y lo que nos mostraba es justamente la trancadera que hay en Desaguadero, ¿no? Entonces ahí no sabemos si realmente esos camiones están llenos de productos perecederos o si están llenos de productos, de insumos agrícolas que son necesarios en este momento, o si simplemente están llenos de electrodomésticos que, bueno, pueden estar ahí varados unos cuantos días y tal vez no le afecte a nadie, ¿no? Entonces, esos son temas que realmente tenemos que revisitarlos, hay que prestarles mucha atención, y además hay que prestarle mucha atención a cuáles van a ser las decisiones de nuestros países vecinos que típicamente nos han enviado alimentos para garantizar abastecimiento en nuestro país, ¿no? Entonces ahí hay que ver si va a haber una desaceleración también productiva en estos países, y adicionalmente hay que ver qué medidas van a tomar ellos en cuanto a si van a continuar dotando el mismo porcentaje de alimentos a la venta extranjera, digamos, ¿no?, a países vecinos, o si van a empezar a priorizar el consumo interno. Todos esos factores realmente van complejizando el panorama en cuanto a la seguridad alimentaria y el abastecimiento en Bolivia, en todos los otros países, y bueno, son factores que tenemos que contemplarlos y que el Estado tiene que contemplar para poder tomar las acciones correspondientes, ¿no? Muchísimas gracias, María Teresa, por habernos brindado todo tu conocimiento en este tema, que es de preocupación. Si bien la salud es lo primero, pero también la alimentación, de qué nos alimentamos, cómo nos alimentamos. Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche en la apertura del programa. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Ximena. María Teresa Noales, experta en seguridad alimentaria, directora de la Fundación Alternativa, precisamente hablando de estos temas tan delicados. Y bueno, Lorena, antes de concluir ya con mi participación en esta noche en el Jaque Mate, también sería importante que el gobierno garantice el precio justo, pero ese precio justo que vaya a ser justo para los productores y no para los intermediarios, que son los que finalmente salen beneficiados en este tema del abastecimiento de los productos. Bueno, Lorena, estoy contigo nuevamente. Muchas gracias por el enlace. Gracias a ti, Ximena.